Ok, Claudia, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Soy la directora nacional de Newton College. Perfecto. ¿Y siendo directora también enseñas o solo...? Sí, enseño pocas horas a la semana, pero sí enseño un grupo de cuarto grado, enseño español. Perfecto. ¿Y cuántos años vas en el rubro de educación? Más de 10 años, no sé, 11 años en el rubro, trabajando. Genial. Cuéntanos, ¿qué consideras como calidad educativa? ¿Sí? Bueno, la calidad educativa son varios procesos que son complejos, pero tiene que ver con sistemas que aseguren la calidad del servicio educativo que se ofrece. Entonces hay diferentes sistemas de aseguramiento de la calidad, ¿no? Muchos países que son un poco más organizados que el de nosotros, el Estado provee un sistema de aseguramiento de la calidad que permite que los colegios nacionales, estatales o gubernamentales, como se les dice en inglés, government schools, aseguren la calidad. Sin embargo, en países como el Perú, donde el aseguramiento de la calidad de parte del Estado es tan ineficiente, necesitamos mecanismos a veces hechos por el propio colegio o a veces algunos colegios compran una franquicia que les permite asegurar su sistema de aseguramiento de la calidad, valga la redundancia. En pocas palabras, dentro del colegio o en tu área, dentro del sector privado, ¿qué crees que es la calidad educativa? O sea, un ejemplo, por Pero decir. la calidad educativa tiene que ver con asegurar que se cumple con el perfil del egresado que tú le vendes al padre de familia cuando compra tu proyecto educativo. Entonces, si tú tienes un perfil del egresado que tiene ciertas características, ¿cómo te aseguras que tu egresado efectivamente cumpla con ese set de habilidades que tú dices que vas a desarrollar en él o en ella? Perfecto. Y dentro de este sistema o procesos que tú pones en mesa para la calidad educativa, ¿cuáles serían puntos claves dentro de esta evaluación para medir la calidad? Tener rúbricas que permitan evaluar, por ejemplo, las habilidades que se desarrollan en los estudiantes a lo largo de toda su trayectoria escolar y sobre todo tener como checkpoints para poder saber en cada nivel que se cierra qué es lo que debe haber logrado el estudiante para ese punto y cómo lo estás midiendo. Eso es por un lado, las habilidades. Por otro lado, es asegurar que los servicios que están alrededor del estudiante también sean de calidad, ¿no? Por ejemplo, las experiencias que se brindan externas, viajes, paseos, o el sistema de salud que se brinda dentro del colegio, o el sistema de alimentación que se brinda dentro del colegio. Hay muchos elementos que integran la calidad. Genial. Ok, entonces, eh, continuando, ¿quién o quiénes deberían de realizar esta evaluación? O sea, como dices al inicio, puede ser entidades que se contratan o realmente dependiendo del caso. Eh, pero por situarnos en tu rubro, ¿crees que es una entidad? ¿Debe ser la misma organización? ¿Una persona dentro de la Sí, la organización? misma organización, sí, en verdad depende mucho del modelo del colegio, ¿no? Pero la misma organización tiene que asegurar el cumplimiento de la calidad, ¿no? Por ejemplo, en el Newton estamos organizados por niveles y los jefes de nivel aseguran el cumplimiento de la calidad en su nivel de acuerdo al proyecto o al plan educativo planteado por el headmaster, ¿no? Entonces ellos son los que se encargan al final, digamos, de la cadena de asegurar la calidad educativa en su nivel. Obviamente debajo de ellos hay un montón de personas que trabajan por eso, pero si me preguntas de una persona, en este caso es el jefe de cada nivel, ¿no? De Early Years, de Lower School y de Upper School. En el caso, esto es realmente tu opinión mezclado con hechos, pero dentro de un sector público, ¿consideras que siempre es el ministerio o igual que este organigrama, por así decirlo, del Newton, cada colegio debe tener personas encargadas que tienen contacto con esta organización, una organización que viene constantemente al colegio? En el caso de colegios nacionales, en realidad la entidad que asegura la calidad directamente es la UGEL, ¿no? Y la UGEL tiene que debería ser una entidad que ayuda a los colegios a asegurar el cumplimiento de la calidad educativa, ¿no? Que tiene un rol de asesorar, de acompañar a la institución educativa. Entonces, en teoría, las personas que trabajan en UGEL deberían ser personas con muchas habilidades y conocimientos del sector educativo para que cuando tengas colegios que por el lugar donde se encuentran ubicados quizás no tienen el personal adecuado, la UGEL sea una manera de lograr que se asegure la calidad en esos colegios, ¿no? Aunque idealmente el colegio debería poder tener sus propios medios, pero en el Perú funciona de esa manera, ¿no? La UGEL tiene ese rol orientador también.
que no se cumple en la práctica, ¿no? Al final las UGLs tienen otros roles, más fiscalizadores o más, queda un poco en el aire lo que en verdad hacen, ¿no? Y terminan como pidiendo papeles nomás. Ok, y llevándolo a un tema de acciones que se hacen tanto en el sector público y privado, ¿consideras que los resultados de pruebas PISA pueden demostrar calidad educativa en una institución? No, los resultados de PISA nos brindan información muy útil, pero sobre otros elementos que entran en juego en la educación, ¿no? Por ejemplo, o sea, si te refieres al ranking que ocupa un país, el ranking que ocupa un país dentro de la prueba de PISA puede deberse a un montón de elementos. A veces un país puede ocupar un ranking menor porque otros países que estaban por debajo subieron en el ranking, pero no necesariamente porque la calidad de su educación ha disminuido. A veces las pruebas de PISA tienen cultural bias, o sea, como son parciales en la Claro, cultura. imparcialidad cultural. Por Ajá, así entonces, decirlo. por ejemplo, el tipo de pregunta favorece más a países anglosajones o a países nórdicos y coincide, y uno ve en las respuestas, las tendencias, que justo en esa prueba de PISA los países nórdicos subieron en el ranking, ¿no? Entonces hay muchos elementos para juzgar dentro de la prueba PISA. Es información útil, pero el ranking no es lo único ni es lo más importante. Genial. Y dándolo también a otro tipo al otro extremo, para tener una herramienta de evaluación, quiero que la valides o no. ¿Podrías decir que un colegio que es parte del IB necesariamente tiene que brindar o brinda calidad educativa? Yo creo que la IB asegura un estándar mínimo, pero yo no creo que necesariamente el ser IB te garantice un estándar de calidad, porque hay muchas formas de llevar el IB, ¿no? Hay colegios que llevan el IB a otro nivel, con experiencias increíbles para los chicos, con resultados mucho más altos, que lo hacen en más de un idioma, por ejemplo, entonces son estándares mucho más elevados. Y hay otros colegios que tienen los estándares mínimos del IB, entonces tienen de repente poquísimos cursos para elegir o obtienen resultados bajos o mínimos para poder pasar la valla. Entonces, sí hay un mínimo que te asegura ser un colegio IB de calidad, pero dentro de ese mínimo hay un rango altísimo de calidad educativa, un rango muy amplio de calidad educativa que puede brindar un colegio, ¿no? Ok. Supongo que dentro, ya que hemos puesto varios problemas o en todo caso ineficiencias del sistema educativo peruano, para llegar a esta calidad educativa tenemos que pasar por procesos de cambio. Y bajo tu experiencia, ¿cómo se gestiona el cambio dentro de un colegio? ¿Cómo es posible llegar a ese cambio? El cambio es algo complejo porque implica personas y implica muchas veces cambios en la cultura escolar, ¿no? Entonces, generalmente lo que dificulta más un proceso de cambio entre un colegio es el cambio en la cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tú tienes un colegio en el que la planificación se hace siempre a última hora, no hay mucha rendición de cuentas sobre la planificación que hacen los profesores, nadie la revisa y de pronto empiezas a establecer sistemas de revisión de planificadores, de estándares, de rúbricas y empiezas a cambiar los deadlines y les empiezas a poner más deadlines a los profesores. Si tú haces eso de un día al otro, no vas a lograr ningún cambio porque la cultura de ese colegio ya es letárgica, ya es lenta, ya es poco rigurosa. Entonces no vas a lograrlo porque la cultura va a seguir ahí, tú vas a tener tu política y la política no va a transmitirse dentro de la cultura que ya está ahí, ¿no? Entonces el cambio es complejo de manejar porque implica que las personas cambien, ¿no? Entonces tienes que tener un plan de implementación que primero empodere a las personas para que se sientan capaces de hacer ese cambio y después, poco a poco, implementar tu cambio. Entonces tienes que saber que tu timeline es amplio, que no es de un día para otro y que si no empoderas a las personas y las personas que integran tu equipo no son capaces de implementarlo o no se compran tu proyecto o no ven la necesidad de hacerlo, no va a pasar, todo va a quedar en papeles, ¿no? Ok, y justamente poniendo en pauta esto del equipo y qué es lo que quieres empoderar o construir en ellos, ¿cuáles son estas características o el tipo de mindset o pensamientos que justamente caracteriza a un equipo directivo y de docentes de alto rendimiento? Un equipo directivo que tenga un colegio de alto rendimiento tiene que tener clara cuál es la visión y la misión de su colegio, porque tienes que saber orientar claramente hacia dónde vas a llevar a tu equipo. Entonces, si tu colegio tiene como misión tener altos estándares académicos,
tienes que saber que todas las acciones que haces desde el día 1, que un alumno de 2 años o 3 años pisa tu colegio, hasta que se va en quinto de media, todo apunta a cumplir con tu misión y tu visión. Yo veo que muchos colegios tienen una gestión muy pobre o muy débil porque no tienen claridad acerca de la misión, de su visión, de los valores y de qué es el colegio. Entonces, con una visión clara de lo que es el colegio, ya es mucho más fácil gestionar. Y el segundo elemento es que hay que tener claridad en el perfil del egresado, porque si no tienes un perfil del egresado claro, tampoco tienes acciones coordinadas a lo largo de los 14 años que pasa un niño en un colegio sobre qué es lo que vas a desarrollar en ese alumno, porque tiene que ser más allá que solamente un currículo y solamente contenidos, tiene que ser un perfil completo, ¿no? Entonces, una gestión de calidad tiene clara la visión, la misión, el perfil de egreso y los valores de la institución que lideran. Los profesores, bueno, creo que son una variedad de habilidades, ¿no? Pienso que primero los conocimientos teóricos son básicos. La profesión de educación no es algo que se pueda improvisar, como piensan muchas personas. Entonces, los conocimientos acerca de la docencia y de la pedagogía tienen que ser sólidos en todo tu personal. Y bueno, después ya puedes tener una variedad de habilidades que integren un equipo. Puedes tener profesores que son mucho más académicos, otros que quizás son mucho más sociales, pero tienes que saber que tu perfil te permite lograr esa visión y esa misión. Y todas las contrataciones que hagan tienen que apuntar a lograr esa visión y esa misión del colegio, ¿no? Genial. Y como última pregunta, desde tu rol como líder, ¿por qué el liderazgo educativo es importante? ¿Por qué el liderazgo educativo es importante? Bueno, por muchos motivos, ¿no? Porque primero que si no lideras adecuadamente un equipo, si tienes un estilo de liderazgo que impone, que no piensa en las personas, que no considera los tiempos que tienen las personas para cambiar y adaptarse, cualquier proyecto que tú quieras tener va a fracasar. Entonces, si no eres un líder que se involucra en el día a día, si no te ven, si no sustentas o no ven un proyecto claro con un motivo real detrás de lo que se hace, nadie se va a sumar a tu equipo, ¿no? Nadie va a hacer las cosas que tú quieres hacer y un líder no puede hacer las cosas solo. Tiene que haber todo un equipo de personas, en Newton hay 200 profesores casi, que realmente hagan realidad ese proyecto educativo que tienes. Entonces, el estilo de liderazgo va a impactar muchísimo en los prospectos de mejora o de evolución que tiene el colegio, y por eso es importante el rol del líder. Ok, genial. Bueno, muchas gracias. Muchas de nada.